Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial súper padre que se llama Triángulos de colores en tus uñas. Sigue viendo este video para aprender cómo hacer este diseño tan colorido y tan padre. Para este tutorial vamos a necesitar los siguientes pinta uñas. Un esmalte transparente, un esmalte blanco, un esmalte rosa, uno naranja, uno amarillo o algún derivado, un esmalte verde, un esmalte azul y por último un esmalte morado. También vamos a necesitar un pincel delgado. En este segmento pues yo tuve que cambiar de pincel porque el que tenía no me servía para hacer rayas. Y vamos a estar haciendo rayas, entonces agarré este que tiene la brochita un poco más larga y eso facilita a la hora de querer hacer las rayas. Bueno, el primer paso es que vamos a colocar un poco de esmalte blanco en una base. Yo agarré un pedacito de una bolsa de celofán para poder agarrar el esmalte más fácilmente. Después con nuestro pincel vamos a trazar líneas diagonales haciendo pequeños triángulos. Por ejemplo, yo estoy haciendo una línea diagonal a lo largo de mi uña y después esa la voy a partir y así voy a hacer muchas líneas diagonales para que me queden muchos triangulitos como lo estoy haciendo aquí. Y este paso se va a repetir varias veces en todas nuestras uñas. Lo padre de este diseño es que muy probablemente no te quede ni una uña igual, porque como te vas inspirando en el momento en hacer las rayas, esto ayuda a que tu diseño sea único en cada uña, entonces esto se ve súper padre. Ya que estés satisfecha con el número de triangulitos que tienes, que no sean ni muy grandes ni muy chiquitos, y de preferencia que sean alrededor de 6, porque 6 son los colores que tenemos para rellenar nuestros triangulitos, pero si tienes más no pasa nada. Entonces vamos a repetir este paso de hacer diagonales en todas nuestras uñas y así es como quedó el mío. El tuyo obviamente va a ser diferente porque cada línea fue en el momento, la hice en el momento, entonces cada uña va a ser diferente. Después con nuestros pinta uñas de colores vamos a ir rellenando cada uno de los triangulitos. Por ejemplo aquí yo voy a rellenar este con el pinta uñas naranja, etcétera. Para eso tenemos 6 colores. Si tú quieres añadir más colores también se vale, porque se ve entre más colores de hecho más bonito. Pero yo agarré 6 para no enloquecerme, ¿no? Que son más o menos los colores básicos. Entonces lo que voy a hacer va a ser rellenar cada uno de los triangulitos con los colores que seleccioné. En mi hojita de celofán voy a poner una pequeña cantidad como lo hice con el esmalte blanco para poder agarrar el pinta uñas más fácil. Esto pues también es opcional, si tú quieres agarrar directamente de la brochita para no desperdiciar pinta uñas, pues perfecto. A mí se me hace más fácil así. Entonces lo que voy a hacer es rellenar cada triangulito de un color y como aquí en este dedo tengo 8 triangulitos, pues puedo repetir porque tengo 6 colores, entonces voy a repetir el rosa. Es opcional que hagas esto desde el principio para que no te queden dos colores juntos, entonces por ejemplo aquí yo los estoy poniendo en sentidos opuestos, ¿no? Uno está en la izquierda de arriba y el otro en la esquina de arriba, perdón, y el otro en la esquina de abajo. Entonces así queda más o menos con nuestro color rosa. Eso lo vamos a repetir con todos los colores que seleccionamos en todas nuestras uñas, ¿ok? Entonces coloco un poco de esmalte naranja y relleno el triangulito. También puedes seguir el orden que quieras, pero yo acomodé los pinta uñas en los colores que iban, entonces esto pues me hace más fácil el acceso de los colores, así que traten de no salirse de la raya, así como yo que me super salí, pero si no se salen de la raya, perfecto. Pero si se salen, pues no se paniquen tampoco porque al final le podemos dar otra pasada de blanco ya que terminamos con todos los colores y así arreglar las uñas que se mancharon. Entonces esto va a ser con todas las uñas. Después yo tomé el color amarillo o un derivado, que en mi caso es dorado, porque me encanta cómo se ve el dorado con estos colores, así que, pero tú puedes usar amarillo, el que quieras, los colores que quieras. Incluso puedes hacer, por ejemplo, estas uñas son con colores muy brillantes, pero si tú quieres puedes hacer rellenar las uñas con puros colores pastel o puros colores oscuros, como tú quieras. Eso es lo padre de este diseño, que lo puedes cambiar como tú quieras, conforme a tu personalidad y se ve súper padre.
Después tomamos el color verde y hacemos lo mismo, rellenamos los triangulitos. Y ya vemos más o menos cómo va quedando nuestra uña, así súper colorida y súper padre. Me encanta cómo cada color le da vida a las uñas, le da un diferente aspecto. Al principio se veía así como que medio rara, pero ya conforme vas añadiendo los colores se ve súper brillante y súper padre. A mí me gusta mucho. Entonces es lo mismo, coloco un poco de esmalte de color azul y relleno el triangulito. Y proseguimos al siguiente paso, que es tomar el color morado, que es nuestro último color. Y igual rellenamos el triangulito tratando de no salirnos de la raya, así como yo comprenderé que me super salí, pero como les dije antes, pues no importa porque al final le podemos dar otra pasada con blanco, pero pues si no te sale súper mejor para que no quede el esmalte tan grueso. Y así queda nuestra uña. Ya para sellar esto aplicamos el esmalte transparente para que no se vea tan grumosa la uña y se vea más brillante. Y repetimos este paso con todas las uñas. Y así queda más o menos nuestro diseño, que está muy padre. A mí cuando yo me lo hice, todos me preguntaban de que, ay, qué padre, súper bonito y así. Entonces espero que a ti también te haya gustado. Suscríbete a mi canal para ver más tutoriales de uñas y si tienes alguna idea, algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, todo lo que sea me lo puedes dejar en los comentarios. Si te gustó este video dale like, pásaselo a tus amigas para que todas traigan las uñas iguales y super padres, ¿sí? Y te veo en el próximo video. Bye.